profes, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, me escuchan entonces, ¿verdad? Hola, profe, ¿qué Sí. tal? Perdón las disculpas del caso. Siempre existen este tipo de percances en la virtualidad, así que hay que saber entender y comprender ciertas situaciones. Si pueden silenciar sus micrófonos, por favor, les voy a pedir. Ahí voy a compartir mi pantalla y me avisan, por favor, si se ve. ¿Se ve mi pantalla? Todavía no, profe. Ahora sí. Les voy a pedir que silencien sus micrófonos, por favor. Bueno, estoy considerando que... Ahí sí, el doctor me puede hacer una señal así si me escuchan. Genial, doctor. ¿Se ve bien mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, arrancamos, perdón, vamos a grabar las clases. Recording in progress. Ahí estamos. Bueno, arrancamos oficialmente con nuestras clases con la lección primera. ¿Ya les pasó el delegado o ya descargaron, mejor dicho, sus programas del Classroom? Sí, profe. Genial. Bueno, Yo no, profe. ya está en el Classroom posteado. Desde el martes que tuvimos clases, yo ya les subí toda la información, están todos los materiales, las leyes bases que vamos a ir utilizando. No obstante, está el compendio de Editorial Intercontinental, que sale 70.000 guaraníes, que tiene toda la legislación vigente en materia de propiedad intelectual. Sería importante que tengan eso conjuntamente con sus programas de 19 bolillas y ir viendo clase a clase si se desarrolla íntegramente, de modo que ustedes puedan tener la certeza y la seguridad de que se le está dando el desarrollo correcto y correspondiente. Y no encontrarnos con sorpresa el día de las evaluaciones diciendo esto no se dio. Si bien es cierto, estamos aprendiendo a ser una especie de autodidactas, lo ideal dentro de esta cátedra al menos es que ustedes puedan verificar el desarrollo de sus clases. Vamos a ver otra vez un poquito acá a la gente para ir admitiéndole. Bueno, la propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente, las invenciones, las obras literarias y artísticas, así como los símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. ¿Y qué es? Derecho sobre Matías, ¿puedes silenciarte? Gente, si por favor pueden corroborar el tema de sus micrófonos, porque es imposible hacer el desarrollo de clases si cada rato voy a estar cortando para poder mutearle a la gente.
Vamos a hacer de 2 a partir de las 13:50. Yo me voy a conectar y hasta las 14 voy a estar admitiendo, 14:05, hasta ahí voy a estar admitiendo, para no estar cortando las clases. ¿Queda claro este punto? De 13:50 a 14:05 vamos a hacer la admisión. Una vez que terminamos la admisión, vamos a dar el inicio de clases. Y por favor, presten especial atención al tema de sus micrófonos, porque me corta a mí y le corta a ustedes también. Hacemos una atención muy dispersa. ¿Qué son los derechos de propiedad intelectual? Los derechos de propiedad se asemejan a cualquier otro tipo de derecho de propiedad. Permiten al creador o al titular de una patente o una marca, un derecho de autor, beneficiarse de su obra o su invención. Esos derechos están consagrados en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el que se establece el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la autoría de toda producción científica, literaria o artística. Entonces, igual que cualquier otro derecho, esto se puede suceder. ¿Y cuál era la vigencia en el tiempo para el derecho material o patrimonial? ¿Cómo se dice en el tiempo? 70 años. Toda la vida del autor más 70 años después de la muerte. Porque si hablamos de 70 años nada más, estamos en un error. Entonces hay que mencionar que es toda la vida del autor más 70 años después, según la ley vigente en el Paraguay, que es la 1328/92. ¿Qué ventajas ofrece al público en general la propiedad intelectual? Los derechos de propiedad intelectual recompensan la creatividad y el esfuerzo humano, que estimula el progreso de la humanidad. Como por ejemplo, las multimillonarias industrias del cine, la grabación, la edición, la informática, que hacen que la vida de millones de personas sea más agradable y no existirían sin la protección del derecho de autor. Imagínense, vivimos en un mundo informatizado, ya por así decirlo. Todo lo podemos hacer a través de medios informáticos. Podemos pagar nuestras cuentas, podemos limpiar la casa, hoy día ya existen los robots, existen los meseros que son robots hoy día. Todo tenemos al alcance de un clic prácticamente. Imagínense si el derecho de autor no protegiese eso. ¿Dónde caeríamos? Para nuestra legislación está versado dentro de la protección de los derechos de autor. Hay otras legislaciones que los soportes informáticos lo tienen dentro de las patentes. Los consumidores no comprarían los productos o servicios con toda confianza sin una protección fiable de las marcas, tanto nacionales como internacionales, sin las medidas destinadas a combatir la falsificación y la piratería. Y sin las recompensas previstas en el sistema de patentes, los investigadores e inventores se sentirán poco motivados para seguir creando productos mejores y más eficaces para los consumidores del mundo entero. Hablando de marcas, para aquellas amas de casa o padres de familia que concurren a los supermercados, siempre van a las góndolas de supermercado eligiendo tal o cual marca, ya sea por precio, por calidad o por recomendación, pero siempre vamos buscando en base a un determinado producto, en base a una marca. En el caso de las patentes, imagínense que Steve Jobs tuvo que vender su auto para poder conseguir su patente de invención, que lo sitúa como uno de los hombres más ricos gracias a la patente de invención de Apple. Imagínense todo lo que conlleva y el caudal económico que maneja este tipo de protección. Los millonarios costos que se pagan por la protección de las marcas
Y creo que la clase pasada habíamos visto que marcas internacionales contratan a estudios jurídicos nacionales para hacer el resguardo y el seguimiento de sus marcas. Hablamos de que las marcas eran territoriales. Entonces, los grandes estudios jurídicos en materia de propiedad intelectual tienen a las mayores multinacionales como clientes, justamente para llevar a cabo esta protección dentro del territorio nacional. Como ya también lo mencionó el doctor Ortiz, puede ser cuestiones de asesoría, puede ser cuestiones de registro, cualquiera sea la vía por la cual se haga la protección o el seguimiento a la propiedad intelectual, es bastante lucrativo. Es uno de los mercados con más salida laboral y en menor tiempo incluso que un juicio civil o que un juicio penal. Con eso no quiere decir que sea fácil y regalado, pero trabajar en lo que son los registros de la propiedad industrial genera buenas ganancias y son trámites administrativos bastante flexibles, por así decirlo. Vemos la época antigua. Ya hablamos desde la época de la antigüedad, cuando se dedicados a la agricultura inventaron el arado y el azadón de piedra y de madera para aflojar la tierra. En ciertas regiones utilizaron un palo puntiagudo endurecido al fuego para agujerear antes de sembrar. Se constituyeron los primeros sistemas rudimentarios de riego y los agricultores sustituyeron al hombre por animales en el duro trabajo de jalar el arador. En el principio el fuego era de los dioses. Según se creía, ellos ponían en erupción los volcanes y hacían caer rayos y quemaban los bosques. Quizás el hombre al afilar algún instrumento descubrió que podía producir chispas, probó y seleccionó piedras una y otra vez hasta que al golpearlas hizo saltar más chispas y con ellas encendió el primer fuego. Entonces el fuego fue de los hombres y sus formas de vida empezaron a cambiar. Empezó a cocer y a asar su comida y su dieta se hizo más sabrosa y sana. La electricidad es un fenómeno natural, pero amaestrarla fue asunto de inventores. Uno de los primeros aparatos electrónicos fue la botella de Leyden, que era un condensador y medidor de cargas. Sin embargo, algunos inventores sospecharon que en esa botella había gato encerrado. Lo estudiaron cuidadosamente y desde ese modo conocieron los principios de la electricidad. Allí nacieron los inventos de todas clases y creencias como la electrónica. Los derechos de autor y los derechos conexos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos habla de que toda persona tiene derecho a formar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes, a participar en los progresos científicos y en los beneficios de que él resulte, a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponda por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor. Nuestra materia tiene rango constitucional y está protegido por nuestra Constitución Nacional en su artículo 110, donde nos habla que todo autor, inventor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre
comercial con arreglo a la ley. Y acá me voy a detener un ratito. Me voy a detener un ratito para hacer hincapié en esto. Ya desde las constituciones anteriores, nuestra materia tiene protección. No solo en la Constitución de 1992, sino ya desde la Constitución del 47, venimos gozando de esa protección, aparte de las leyes especializadas en la materia. Habíamos hablado en la clase anterior de que la propiedad intelectual se subdivide. Y la primera gran división es la ley 1328/98, que trata a las obras literarias, científicas, artistas, a los artistas, intérpretes, ejecutantes, a los productores de fonograma y al organismo de radiodifusión. Esta parte, el lado izquierdo, perdón, derecho, es la primera parte. Las primeras 10 lecciones van a englobar esto. Después tenemos la ley de marca, que es de la lección 11 a la 14. ¿Alguien tiene su programa a mano? Desde las 10 ya creo que es, profe. Desde las 10. Sí. ¿Qué te dice la 10? Derecho de la propiedad industrial, perdón. Bueno, desde la 10. ¿Y cuál es la 14? Nombre comercial. Bueno, nombre comercial está todavía dentro de lo que es la 1294. Después tenemos la ley de patentes y modelos de utilidad. La ley 1630 del año 2000 es la ley más nueva que tenemos, que llevan 2 lecciones, creo que serían la 15 y la 16, si mal no recuerdo. Patente de invención y modelo de utilidad. Sí, y la 17, ¿qué es? Competencia desleal. Competencia desleal también atañe a la ley de marcas realmente y a la ley del comerciante. La lección 18. No. Convenios internacionales en materia de propiedad industrial. Bueno, ahí ya vamos a estudiar lo que son los convenios. Y la lección 19 es la de variedad de vegetales, que no está acá la ley específica. Esa le vamos a ir subiendo. Habiendo visto esto, fue lo que a grandes rasgos hablamos el día martes. Ahora vamos a entrar propiamente en la lección primera, que nos toca hablar de los antecedentes históricos y la evolución del derecho a través del tiempo. Hablamos de la época antigua del siglo XV, donde no existía una legislación especial de derecho de autor, antes de la creación de la imprenta propiamente. En Grecia y en Roma, la actividad de los creadores debía manifestarse por medio de manuscritos. Existían muy pocas copias de trabajos de autores y constituían un patrimonio exclusivo de la gente adinerada, porque eran los únicos que para el autor no representaba un medio de vida por su poca difusión. Esta protección estaba dada por los trabajadores intelectuales, eran protegidos por los mecenas, nombre que individualiza al protector de las artes, de la ciencia. Podríamos decirlo en términos cotidianos hoy día, el famoso sponsor. Ya que aquellos que podían acceder a las obras artísticas era solamente la gente pudiente en aquel entonces. En Atenas era protegido por el Estado. Los escritores y músicos artistas protegidos por las comunidades religiosas, las cortes reales y los príncipes. Como puedan ver, en la antigüedad, esto era protegido por las altas esferas mandatarias. Las obras de pintores y escultores, los casos de plagio, eran raros, ya que era difícil imitar, porque el imitador debía ser tan bueno como el autor original,
no existía norma escrita para castigar el plagio. No se podía castigar al infractor. El castigo era una condena popular, es decir, una condena moral. ¿Qué se hacía en aquel entonces? Se los escrachaba en las plazas públicas. Imagínense, en aquel entonces era la máxima sanción hacer un scratch. Hoy día escrachamos hasta por redes sociales y muchas veces ni le toca siquiera al afectado el scratch. La opinión pública o los mismos autores se rebelaban contra él en aquel entonces. Ya con Gutenberg en 1455 en Alemania fue el creador e inventor de la imprenta. Se produjo una revolución humanitaria y con especial énfasis en la estructura del derecho de autor posibilitó realizar copias uniformes, tuvo importancia para el autor como medio de expresión. El Estatuto de la Reina Ana del año 1710 fue la primera norma escrita que instituyó el sistema de los privilegios al establecer los impresores en los diversos países del beneplácito real para la reproducción de ciertas obras con exclusividad. El primer privilegio concedido a Giovanni Spira en el año 1467 por el Senado de Venecia para editar las cartas de Cicerón y Plinio. Seguimos viendo que todo esto eran concedidos a la realeza. Con el correr de los años, esos privilegios fueron concedidos a los autores a fin de publicar sus propias obras. Estos privilegios fueron abolidos por la Revolución Francesa y se sustituyó por el principio de propiedad. Se eligió además que cada ejemplar contuviera la mención de copyright. Fue el primer reconocimiento expreso del derecho de autor que otorgó un derecho exclusivo sobre su obra a los editores por el término de 21 años. Para obras nuevas y posteriores a este estatuto se les reconoció por 14 años. Imagínense la protección que se le daba en aquel entonces. Hoy día tenemos esa duración patrimonial de toda la vida del autor, más 70 años. En el caso de los derechos morales, ¿cuál es la duración en el tiempo? ¿21 años? Toda El la vida, derecho o sea, mientras moral, toda la vida. exactamente. mientras exista la obra. ¿Y qué pasa si la obra desaparece? Igual ¿Desaparece el se derecho moral? devuelve. No. Es perpetuo. El derecho moral es perpetuo. Las etapas legislativas consta de Es 3 un derecho etapas. moral. ¿Perdón? ¿Cuál puede ser un derecho moral, profesor? El derecho moral es el derecho a que se te reconozca como creador de la obra, como padre de la obra, a que se te garantice que tu obra no se altere. Eso es el derecho moral. Que, Profe, usted o saqué como ejemplo el que nos dio en la clase anterior, el de Beethoven. Sí. Ese sería, ¿verdad? Claro. ¿Cuál fue mi ejemplo con Beethoven? Pues Beethoven hace cuántos años que falleció. Sigue siendo reconocida como la Sinfonía de Beethoven. No porque él haya muerto y quizás su derecho patrimonial haya fenecido, se le deja de reconocer a él. ¿Qué es el derecho moral? Es la paternidad. Es lo mismo que, voy a poner de ejemplo al doctor Rubén Sosky. Va a ser eternamente Rubén Sosky. Nunca va a dejar de ser Rubén Sosky. Es reconocido como tal, vivo o muerto, ¿cierto? Es lo mismo con el derecho moral, a ser reconocido como el padre de la obra. Vamos a una galería, vamos al Museo del Prado y vamos a ver un cuadro, vamos a ver el cuadro de Picasso.
Pero no porque haya pasado ya 100 años de la muerte de Picasso, esa obra deja de ser reconocida como obra de Picasso. ¿Se entiende el punto? Eso queda por siempre y para siempre. De eso trata el derecho moral. Y el derecho patrimonial es lo que podemos percibir, y eso sí tiene una limitación en el tiempo. Habíamos visto que el convenio de Berna, que es el que rige los convenios en materia de derecho de autor para obras literarias y artísticas, establece un parámetro de 50 años. Nuestra legislación, la 1328/98, le da una protección de 70 años. Y la legislación mexicana le da hoy día una protección de 100 años a sus obras. ¿Recuerdan eso? El doctor Fremier le había comentado justamente sobre el punto de la vigencia en el tiempo de México. Que Estados Unidos hoy día está tratando de subir a 120 años justamente esa esfera de tiempo para que el ratoncito Mickey no pase al dominio público. Porque una vez que pasa al dominio público, ¿qué pasa? Voy a ponerle un ejemplo burdo. Quien más, quien menos conoce la marca Chenson. Chenson, para poder utilizar la imagen del ratoncito Mickey, tiene que pagarle a la Walt Disney su derecho de autor para utilizar esa imagen. ¿Se entiende el punto? ¿Cuánto, por ejemplo, se paga por eso, profe? ¿Cuánto se pagaría por eso? No, ahí en la parte pecuniaria yo ya no te puedo hablar porque todo tiene su valor y eso se da entre las partes. Es lo mismo que vos seas un abogado y vos cobres un monto por un trabajo y otro abogado cobre otro monto. Eso ya escapa, no hay una regulación en eso. Si ustedes ven también, otra cuestión es, googleen y pongan top 10 de marca, top 10 de marca, y van a ver en cuánto se evalúa una marca. Imagínense lo que ha de ser trabajar con franquicia de ciertas marcas. Profe, pero tengo entendido que el que va a vencer es la imagen más vieja, que es la de blanco y negro. Y esa imagen. Claro, pero a lo que voy es al punto de que ellos tampoco quieren perder ningún tipo de imagen. No quieren perder el derecho patrimonial, sea cual fuera. Para ellos les genera una de las mayores industrias, es la de Walt Disney. Y uno de sus personajes icónicos está a punto de pasar al dominio público. Bueno, prosigamos. Hablábamos de la etapa legislativa. De la primera etapa es la que correspondió a Carlos III, rey de España, que dictó una pragmática. Era todo un avance, concedía al autor el monopolio de la explotación de su obra. Luego vino la de Luis XVI, rey de Francia, que reconoció el derecho de autor, el derecho del editor, el derecho del librero. Y en Inglaterra fue el primer país en acordar una protección al autor por medio del copyright. Luego se da el derecho de los compositores de obras musicales reconocidos en Francia. ¿Los compositores qué son? ¿Son autores? ¿Están protegidos por el derecho de autor o por el derecho conexo? Con la palabra o sin ella por medio del privilegio del sello. Se asimiló así al autor a la persona del editor. Hoy día son términos totalmente diferentes. El editor no es lo mismo que el autor. ¿El autor quién sería? El que crea la obra. ¿Y el editor? La pública. La editorial contratada para la publicación. Así mismo. Anteriormente eran asimilados estos términos y muchas veces el editor, es decir, la persona que tenía la solvencia para hacer esto,
se llevaba todos los beneficios en aquel entonces. Hoy día son figuras muy bien definidas dentro de nuestro ámbito. Porque muchas veces, y así como les había comentado, muchas veces el derecho de autor es llamado el derecho de los pobres, porque es un derecho muy mal pagado. Yo puedo tener toda la mejor intención de hacerles un libro que vaya acorde al programa, para que sea súper didáctico para ustedes, me siento, escribo todo el libro, pero ¿qué pasa? No tengo la solvencia económica para hacer y llevar a cabo ese libro. Entonces, ¿qué pasa? Recurro a una editorial. Y la editorial es la que plasma mi autoría para sacar al mercado. Y en resueltas me pagan a mí un canon por cada material vendido. Es así, salvo que yo tenga la solvencia económica de hacer una tirada de 10.000 libros y sea yo quien pague todo eso íntegramente. En ese caso, a mí se me dan las 10.000 ediciones y soy yo quien decido cómo colocarlas o cómo exponerlas al mercado. ¿Se entiende esta diferencia? Sí, profe. Los pintores, grabadores, escultores y diseño gráfico se encontraban organizados en corporaciones como los artesanos. La segunda etapa inicia la lucha por el derecho patrimonial del autor. Estados Unidos, en su constitución del año 1787, consideraron la protección de las obras publicadas como un privilegio. La Revolución Francesa instituyó el monopolio del derecho de autor a favor de unos pocos, situación corregida recién en el año 1791. Y se reconoció también al actor teatral el derecho exclusivo por 5 años después de su muerte. Una cosa es actor y otra cosa es autor. Los actores entran dentro de la categoría de derechos conexos. No confundir actor con autor. En el año 1710 se reconoció la propiedad artística y literaria. Y en la tercera etapa, la lucha comienza por el reconocimiento del derecho moral del autor. Se impuso en todos los aspectos de la vida de relación, completándose el cuadro de respeto y consideración que debe concederse al autor como creador y trabajador intelectual. El derecho intelectual es la disciplina que se ocupa de la creatividad del hombre, conformada de diversas naturalezas, pero unida a la creatividad del hombre. Para crear una obra, ya sea de la índole que sea, se necesita creatividad. Para crear una marca, se necesita creatividad. Para crear una patente de invención, se necesita creatividad. Para crear un diseño, dibujo, modelo industrial, se necesita creatividad. Para todo tiene que llevarse a cabo la creatividad del hombre. El ingenio es la característica fundamental del derecho intelectual. La creatividad, el ingenio y la originalidad, por sobre todas las cosas. Profesora, Sí. Alejandro Fleming descubrió la penicilina. Sí. Es el autor moral. Todos sabemos que Fleming descubrió la penicilina. El producto es la penicilina. Sí. Entonces, las dádivas de esa invención la recibe él durante toda su vida, más 70 años, y estaba en el Paraguay. No. A ver, lo de esto es una patente de invención. Las patentes de invención tienen una duración limitada en el tiempo. Todos los activos de propiedad industrial tienen una duración limitada en el tiempo. ¿Qué pasa? Él es el creador de la patente de la penicilina, pero otro puede ser el titular. ¿Por qué otro puede ser el titular? Y voy a entrar a dar una breve reseña de lo que es la patente de invención.
Porque se pueden dar trabajos en relación de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? A él se le contrató específicamente para la creación de dicha invención. Entonces, él va a ser reconocido como el creador de la patente, pero no así el titular. ¿Por qué? Porque está en relación de dependencia y él percibió un pago para la creación de dicha patente. Puede ser el caso, como puede que no. Puede que él haya sido el creador, él es el titular de la patente y él es el que explota. ¿Se entiende este punto? Sí. Lo que usted hace, un ejemplo de lo que acaba de decir es la aspirina. La aspirina se descubrió y se utilizó desde el laboratorio Bayer y el autor moral viene a ser el laboratorio Bayer. No sé quién descubrió. El autor intelectual sería en este caso. Porque no sabemos quién fue. Fue una compañía, Bayer. Bueno, pero Bayer es el titular de la patente. Pero si vos te vas y te remitís, entras en la página de los Estados Unidos, ¿verdad? Y buscas ahí la patente de invención de la aspirina de Bayer. Y en la hoja descriptiva tiene que estar quién es el inventor de esa patente. Porque para la concesión de todas las patentes tiene que tener un nombre, el producto tiene que tener un nombre, la invención, tiene que tener un creador y tiene que tener un titular, que muchas veces el titular y el creador puede ser el mismo, como puede que no, porque en este caso es para una corporación. ¿Se Profesora, entiende? ¿le puedo interrumpir un ratito? Sí. Sería un ejemplo, por ejemplo, Indufar, que es propietario, ¿verdad?, de Memovital, ¿verdad? Hay un regente encargado, ¿no? ¿Cómo sería, profesora, si Memovital, el jarabe, representa Indufar? ¿Él sería entonces ¿cómo se dice? ¿El creador, doctora? Bueno, en cuestiones farmacéuticas hay que tener muy en cuenta esto. Las farmacéuticas, tenemos las farmacéuticas nacionales e internacionales. ¿Qué es lo que se hace? Una vez que pasan estos 20 años, cualquier farmacéutica puede reproducir esa fórmula, por ende crear. Si nos encontramos en la vigencia de los 20 años, si yo, Indufar, quiero producir una fórmula determinada, puedo negociar con el titular de la patente y que me dé una licencia de uso. Entonces, me da la fórmula y yo la produzco bajo otra marca. Una cosa es la invención y otra cosa es la marca. Por eso hoy día tenemos en el mercado 1000 medicamentos que sirven para lo mismo, el ibuprofeno, pero tengo de diferentes marcas. ¿Se entiende? Profe, tengo entendido que algunas farmacéuticas lo que hacen es hacer de forma similar, agregando las diferencias suficientes para crear otra nueva patente. Bueno, ¿qué pasa? En el tema de las patentes farmacéuticas hay toda una especialidad de vuelta, porque las patentes tienen una característica muy peculiar, que la novedad tiene que ser de carácter mundial. No es que yo a mi aspirina le agrego un efecto de que la pastilla se vuelva rosa cuando meto en la boca y eso ya marca la diferencia y me conceden mi patente de invención. No, porque la novedad tiene que ser a nivel mundial, no tiene que existir en el mundo. En las patentes de invención, como les digo, lo que se da son las licencias de uso. Doctora, sí. ¿Quiere decir que estas cuestiones de patente, marca, entrarían dentro del derecho conexo entonces, verdad? No. Es propiedad industrial. Derecho de autor es la protección al autor en sí. Derecho conexo, un ratito le voy a admitir al doctor Premior. Doctor Premior.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, perdón, casi ya te dejé fuera. Estaba muy emocionada hablando y ya te dejé fuera. No, tranquilo. Lo importante es que las clases arrancaron y están todos, ¿verdad? Bueno, profe, estamos hablando de lo que es el tema patentes realmente, patentes farmacéuticas en este caso, porque me están preguntando si cómo puede existir que varias farmacéuticas tengan la misma patente, ¿verdad? Estamos hablando de la validez en el tiempo, de las licencias, justamente, que no es lo mismo que el derecho de autor. El descubridor de la penicilina no goza de un derecho de autor, sino que goza de un derecho como creador de una patente de invención, que puede o no ser el titular también de la patente, ya que puede existir una relación de dependencia, una producción bajo relación de dependencia. Correcto, correcto. Eso está contemplado en nuestra ley de derecho, nuestra ley de patentes, que es concordante con el Código Laboral, ¿verdad? En relación a los hechos o inventos realizados en relación de dependencia. Simplemente para complementar un poquito lo que dijo la autora. Bueno, realmente es, y en su momento van a ir viendo detalladamente. Ahora le estamos dando un pantallazo para que no confundan nomás, porque esta materia tiene una característica que es fácil de confundir los activos, ¿verdad? Así como les dije, y por favor espero que el día del examen final, de boca de ustedes no quiero escuchar eso de patentar una marca. Es la grosería más grande que nos pueden llegar a decir, es. Porque son dos activos totalmente diferentes. Sí, justamente tendríamos que ver, por eso hacemos estas clases ya bien detalladas, ¿verdad? Porque son muchas instituciones que abarcan la propiedad intelectual. Una de ellas es la patente, otra es la marca, otros son los dibujos y diseños industriales. Bueno, el derecho de autor, que es también muy amplio ahora, porque no solo es el derecho de autor, sino también todos los derechos conexos que vienen o que implican una cierta actividad intelectual y que son también protegibles como obra, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Bueno, voy a darle continuidad, doctor, entonces sí, me por vas favor, adelante. complementando. Adelante, adelante. La disciplina que se ocupa de la creatividad del hombre, conformada de diversas naturalezas, pero unida a la creatividad del hombre. Hay protección de la creatividad y de los medios comerciales. La propiedad intelectual es un concepto jurídico que designa ciertos derechos relativos a determinados objetos inmateriales, que son creaciones del intelecto humano. Ellos constituyen elementos de información que pueden aplicarse a objetos inmateriales. El derecho moral es un derecho subjetivo de disponer pacíficamente de sus obras que están íntimamente unidas a él por una conexión de propiedad basada en la creación, que implica la libre potestad de actuar dentro de los límites de su libertad. El bien jurídico protegido verdaderamente es la libertad del autor y del artista de disponer de ella, así como el conjunto de derechos que nacen de ellas, personal y patrimonial. Establecer la diferencia. El derecho intelectual es el género. Incluye a las patentes, a los dibujos y modelos industriales, a la marca, al derecho de autor, el derecho conexo. Y el derecho de autor es la especie en exclusiva. Uno de sus géneros. Los derechos intelectuales pasan por 3 periodos distintos. La aplicación territorial solo se preocupaban antes del área local, lo que interesaba a cada país en particular. La vista internacional, los límites nacionales eran insuficientes y se preocuparon por extender esa protección por medio de tratados, convenios internacionales a los cuales nuestro país está suscrito. El convenio de Berna, por ejemplo, es el convenio madre en materia de derecho de autor para las obras literarias y científicas, así como también hay convenios para los derechos conexos.
Con esto cobró mayor incremento y como consecuencia se adoptaron los medios tecnológicos de comunicación. Criterio de implementar una legislación típicamente internacional a multilaterales adoptando una ley de tipo para el cobro y la administración de regalías. Hace rato me preguntaron si cuánto cobraba la Walt Disney por conceder el uso de la imagen del ratoncito Mickey. O sea que es imposible determinar para mí porque esto se da entre las partes. Lo que se persigue es la internalización del derecho de autor. Y como les habíamos dicho, el derecho de autor no necesita estar registrado para tener validez, tanto nacional como internacional. Sí es importante, claro está, tener registrado. Pero por más de que yo no haya registrado mi obra como tal, es válido si yo tengo la posibilidad de demostrar en un soporte con una fecha cierta. Ejemplo, una tesis magistral. Muchas veces las tesis magistrales no las registramos y después de una cantidad de años encontramos que alguien hace una copia, ya sea un plagio inteligente o un plagio burdo, de nuestra tesis. Y nosotros tenemos la posibilidad de mostrar esa fecha cierta y plasmado en un soporte. Eso a nosotros nos da el derecho como creadores de esa obra. Doctor, no sé si querés aportar algo más ahí sobre el punto del registro del derecho de autor. No, bueno, perfecto. En realidad el derecho de autor es un derecho constitutivo y básicamente el mismo nace desde el momento que es plasmado en un soporte. Eso dice el convenio que citó la doctora Natalia, y si bien es recomendable hacer también su registro, este es un acto meramente declarativo. ¿Qué quiere decir eso? No importa que uno registre o no, uno es sujeto de derecho automáticamente desde que puede plasmar su creación en un soporte. Simplemente eso para complementar, doctora. Bueno, la legislación latina, que es justamente lo que venía hablando el profe, amparaba que el derecho de autor debía ser compatible con el interés público, es decir, había derecho de autor a partir de su registro, derecho que no sigue nuestra legislación. La anglosajona se interesaba por el interés público, es decir, hay derecho de autor en el libro. Ya habíamos hablado del artículo 27 de los derechos humanos. Este organismo especializado consideró sustituir el concepto estética y reivindicatoria por un concepto más dinámico y finalista. La Carta de las Naciones Unidas nos habla de que toda persona tiene derecho a formar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar del progreso científico en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que de él sean autoras. La Organización de los Estados Americanos, la Declaración Americana de los Estados Americanos de los Derechos y Deberes del Ciudadano en la 9ª Conferencia Internacional Americana en Bogotá, de 1948, nos consagran las dos ramas de los derechos intelectuales, el derecho de autor y derechos conexos por un lado, que encierra las manifestaciones humanas en las ciencias y en las artes, y los derechos de la propiedad industrial. Acá está un error de imprenta, comprende las aplicables a la industria y al intercambio. Se dividen en bienes materiales y en bienes inmateriales. Los bienes materiales, ¿cuáles son? Los derechos conexos y los derechos de autor, y los inmateriales son las patentes de invención, los modelos industriales y las marcas. También tenemos
dentro de la ley 1294/98 estudiamos a las denominaciones geográficas. Tenemos las legislaciones nacionales e internacionales, la obtención de vegetales y animales, tenemos la competencia desleal, que tocamos también en la 1294, así como en la ley del comerciante. Derecho de propiedad industrial se subdivide en 3 clases diferentes. Crean signos distintivos de la industria, el comercio y la agricultura, son las marcas. Crean formas especiales para esos productos, adornándolos o mejorándolos en sus aspectos, son los dibujos y modelos industriales, en otras legislaciones llamados ya directamente modelos industriales nada más. Y los que modifican los productos industriales o los medios para obtener nuevos resultados, que son las patentes de invención, y también están las patentes de modelo de utilidad. Básicamente, esa es nuestra lección primera. Con eso terminamos la lección primera. Y ahora me voy a abocar a leer un poquito los mensajes acá, a ver qué encontramos. Por el tema de poner los nombres para la lista, no se preocupen, como les dije, vamos a utilizar otro medio y otra vía para controlar la asistencia y se pierde porque no podemos leer las consultas. Pero si alguien tiene una consulta pertinente, que active directamente el micrófono porque ya se perdió entre tanto nombre aquí. Sara. Asistencia, profe. ¿Perdón? ¿Cómo van a controlar la asistencia, profe? Termina la clase y yo les voy a alzar una preguntita sobre lo que fue el desarrollo de la lección primera y van a tener hasta las 5 de la tarde para completar eso. Con eso le damos la posibilidad al alumno que no se conectó a la clase de manera sincrónica a que entre, vea la clase, vea el desarrollo y sepa responder para que pueda validar su asistencia. Entendemos que la plataforma tiene... Profesora, perdón. Sí. Solo a modo de considerar, no pasando por encima de su decisión, ¿podrá prorrogar el trabajo práctico en razón de que tenemos de seguido clase después de esta cátedra? Entonces, a fin de concentrarnos y entregar, ¿verdad?, un trabajo de acuerdo a la exigencia de la cátedra, si puede considerar entregarlo hasta las 18. ¿Qué le parece? Yo creo que sí, es viable. Tienen 2 horas después de nosotros para desarrollar sus clases y está bien para las 18. ¿Qué decís, doctor? Muchas gracias, profesores. Entonces, ese va a ser el mecanismo de trabajo y es, por así decirlo, de modo aleatorio. Puede que esta clase se haga, puede que la siguiente no, puede que sí, y vamos haciendo. Lo importante es que ustedes estén siempre a la vanguardia de lo que va surgiendo y cuáles son los mecanismos. Estos son los mecanismos de control que tenemos, ¿verdad? De por sí la plataforma Zoom nos lanza el listado de la gente que se conecta y el periodo de permanencia que tiene. Pero es para las 100 personas que entran dentro de esta plataforma. Lastimosamente, por una cuestión ya de logística, si bien es cierto, nosotros hoy día estamos costeando esta plataforma, la tenemos para 100 personas, porque el costo de una plataforma para mayor cantidad rebasa incluso el salario que paga la facultad posiblemente. Entonces, es eso. Profe, ¿y qué ¿Sí? le parece a usted que entre que nosotros como curso, como compañeros, podamos debatir en el curso
y ver si logramos obtener el MIC Premium y que pueda ser utilizado por la cátedra y el resto de las cátedras, pero por ahora, ¿verdad? Con la cátedra de intelectuales. De hecho que yo también estoy en esa misma situación, ¿verdad? Estuve en conversación con el doctor Premior. Estamos viendo la posibilidad de migrar, ya que el costo del MIT Premium es igual a lo que pagamos en esta plataforma Zoom, pero la cantidad es para 300 a 500 personas, creo, la de MIT. Sí, pero lo que no me permite todavía es el nombre de dominio. Entonces voy a ir con la gente de informática de la facultad a que me configuren eso. Estamos todavía afinando ese detalle, pero por de pronto usamos esta plataforma, la estamos solventando para que ustedes puedan tener la grabación, ya que Meet, el gratuito, no puede grabar. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que ustedes tengan la clase y puedan seguir la clase. Por eso justamente le estamos dando esta posibilidad. Así que no se preocupen por eso, porque realmente agradezco el gesto, ¿verdad? Pero nosotros los profesores tenemos que gestionar esos medios, ya que es responsabilidad nuestra darle esos materiales. Zaira. Gracias, sí, buenas tardes, profe, permiso. Tengo entendido que los delegados hacen una grabación paralela de la clase y suben a un canal de YouTube cada uno. O sea, 3 compañeros están haciendo eso. Genial, o sea, cuanto más puedan multiplicar por nosotros, bien. Nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente, pero nosotros cumplimos con los criterios de la universidad. Le dejamos en el Classroom la clase correspondiente. Ahora, las vías alternativas que ustedes utilicen ya es cuestión meramente administrativa dentro de ustedes, los estudiantes. Nosotros cumplimos con el rol de docente y de desarrollar nuestra clase y subirle el material a la plataforma correspondiente. Entiendo, profe. Y una última consulta. El día de hoy usted estaría subiendo la tarea. Sí, ahora yo termino, damos por finalizado la clase en breve y yo les voy a subir la preguntita que van a tener hasta las 18 horas para completar. Ya, profe, mi consulta es nada más porque en mi zona estamos sin energía eléctrica desde las 7 de la mañana, entonces yo tengo muy poca batería, solamente a modo si de por ahí no puedo llegar a enviar la tarea. Bueno, para estos casos, ustedes que están dentro de la plataforma anotan la fecha, el día de mañana les falta una asistencia, vos me decís, Zaira, profe, ¿te acuerdas que yo estuve en el desarrollo de la clase, estuve conectada al Zoom? Verifico tu asistencia a través de la lista que me provee Zoom y te validamos, no hay problema. Siempre vamos a tratar de buscar una alternativa. Para los que asisten dentro de la plataforma, siempre van a tener ese doble beneficio porque queda el registro. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias, profe. Por hoy no debería preocuparte si está hablando ahora en clase y se está grabando. Qué grande, profesora. De verdad, hoy hay bastante inconveniente con la conexión. A mí, por ejemplo, me resultó bastante difícil ingresar hoy y hace minutos, instantes, que se fue otra vez la señal. Creo que es Zoom o es Internet el que tiene problemas, profesora. Y yo creo que es la conspiración para no dar clase, porque hasta a mí me costó conectarme hoy. ¿En serio, profe? Profesora, una consulta. Sí, Antonia. En caso de que una persona haga, por ejemplo, un compendio de un material, ¿necesita la autorización del autor, por ejemplo, para hacer ese compendio y después editar y vender, por ejemplo, un libro? El doctor te va a responder eso, porque depende mucho de qué tipo de compendio hablemos. Ya. Si es compendio de información pública, no hace falta. Ahora, si estás haciendo compendio de obras privadas, sí, necesitas la autorización de los autores. Hola. No sé si me pudo escuchar, Antonio. Buenas tardes, profe. Gino Sí, Álvarez te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Doctor, ¿cómo hacemos para conseguir material? En ninguna parte encuentro. Los libros y
los libros, de propiedad industrial y... Entiendo. Bueno, no podemos hacer otro porque tenemos que, para mí, seguir a la par de las clases, seguir con nuestros libros, con las lecciones. vamos a ver si le podemos facilitar algún material de lectura a los delegados de la lección que se va a tratar ese día. O sea, es una solución que podemos tratar de llegar para acompañar un poco a los alumnos que quieren seguir con materiales. Muchísimas gracias, doctor. Vale. Permiso, profe. Permiso, doctor. Hace rato la profesora también comentó sobre un compendio del libro intercontinental, creo que es. ¿Será que puede facilitarnos un poco la imagen de ese libro, algo así, o más datos para poder adquirir en todo caso también? Por favor. Voy a pasar al grupo que tenemos con los delegados la imagen para que les pueda facilitar. Sí, creo que ya pasé el martes, pero sin problema vamos a remitir otra vez la foto de los libros por si consigan, ¿verdad? Pero es así como contó el compañero Higinio. Realmente las ediciones están agotadas y tenemos que actualizar un poquito y ver de sacar. Pero por de pronto, como una solución salomónica, las 3 primeras lecciones nada más son teóricas. Después ya vamos a ir regidos por las legislaciones. Vamos a empezar por la ley 1328 y se van a dar cuenta que el avance de todas las clases va a ir en base a esa lección, salvo la lección 9, que es de convenios, que pueden descargarlo de la página oficial de la OMPI, que están todos los convenios en materia de propiedad intelectual. Entonces, nosotros también le vamos a ir orientando de dónde pueden obtener información acerca de esto, ¿verdad? Las 3 primeras lecciones son las... En el Classroom también ya pusiste casi todo, ¿verdad? En el Classroom ya están todas las leyes también, ya está el programa, ya están las directrices del trabajo práctico, y a medida que vaya avanzando y tengamos que subir algún material, le vamos a ir subiendo. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas tardes, doctores. Yo tenía una consulta. Sara Medina le saluda. ¿Quién regula el monto que se pide por el nombre de una marca para poder utilizar? Quisiera saber la respuesta si se puede, porque una marca X de heladería, por ejemplo, pide 150 millones de guaraníes para poder utilizar el nombre por el lapso de 5 años. Y yo quisiera saber qué ente o son la empresa lo que pone el monto. Eso es lo que yo quisiera saber si se puede. Y son convenciones entre las partes que están reguladas por la oferta y la demanda. Simplemente no hay una ley que te regule el monto que vos podés justipreciar el uso de tu activo o de tu marca o de tu obra o lo que sea. Exclusivamente depende de las partes y de la capacidad de negociación de cada una de ellas. Y es también sobre el punto, yo les había comentado que incluso pueden entrar a Google y ver el top 10 de las marcas para ver más o menos en cuánto se evalúan ciertas marcas. Y todo depende del posicionamiento que tenga una marca en el mercado. Voy a poner un ejemplo, ya que hace años venimos trabajando con una marca en específico que colabora con los alumnos siempre, es la marca Joseph, de peluquería. Y Joseph tiene varias franquicias. Y de las franquicias de Joseph hablamos que empezaron de 100 a 150 millones y hoy día van por los $100,000. Imagínense, o sea, no hay una regulación, como dice el doctor, sino que es el valor de la marca en el mercado lo que determina el costo que se puede llegar eventualmente a cobrar por una licencia o por una franquicia. No van a tener un ente regulador como la sociedad de gestión colectiva que te va a decir, bueno, el 10% de tal monto vas a cobrar vos. No existe ningún ente, ni nacional ni internacional que haga ese tipo de regulación. Porque justamente eso es lo que busca una marca,
posicionarse en el mercado y cada vez adquirir un estatus más alto, por ende, un valor mayor para la marca. Permiso, profe. Una pregunta a la compañera. Compañera, ¿es usar por 5 años la marca y la empresa te provee el producto también? ¿O puedes usar la marca y vos nomás elaborar tus productos? Normalmente son contratos de franquicia, Higinio. Y ahí están bien claras las pautas que normalmente incluyen la formación, los secretos del negocio, capacitación de personal, uso de marca. Pero el riesgo es del adquirente o del licenciatario, ¿verdad? Que tiene que poner materia prima y fabrica los productos. Normalmente suele ser así. Es solamente por el uso de la marca. En este caso es la empresa, doctor, el que trae el producto. Vos tenés que comprar de la empresa el producto y tenés que pagar los 150 millones por utilizar el nombre. Y aparte, otra vez de tu bolsillo sale lo que sería el negocio, porque vos tenés que ampliar el negocio como ellos quieren. Ellos te traen el arquitecto, el ingeniero, todo traen, pero vos ese tenés que pagar. Prácticamente ese 150 millones es solo por el nombre. Por eso nomás yo quería preguntar, porque a mí, por ejemplo, me pareció demasiado mucha cantidad de plata solamente para pagar por el nombre, pero ahora ya entiendo. Muchísimas gracias. Es un contrato de franquicia. Normalmente ahí se estipulan todas las condiciones. Así es. Más generalmente cobran bien, cobran mucho por el tema de que tienen que salvaguardar su empresa, su nombre. Y corre el riesgo también que si se le da así a cualquier gente que la empresa pierda credibilidad. Sí, casi siempre hay cláusula de control de calidad de parte del franquiciante. Normalmente tienen que hacer un control de calidad del producto que venden, tienen que respetar lo que se llama el trade dress, eso es el conjunto, la presentación del local, todo eso abarca una franquicia, ¿verdad? Las condiciones para que se le pueda otorgar. Tranquilamente ese contrato puede tener 20, 30 páginas solamente de condiciones. Y en muchos casos son leoninas, ¿verdad? Pero bueno, como dice la doctora Natalia, vos querés usar una marca notoria, querés explotar una marca notoria, querés hacer tu negocio con una marca notoria, y bueno, eso sale más caro. A mayor notoriedad de la marca, obviamente mayor rentabilidad podés obtener en tu emprendimiento, ¿verdad? Gracias, doctor. ¿Listo? Bueno, doctora, si no hay más preguntas, yo creo que podemos dar por terminada la clase hoy. Bueno. Agradezco tu buena voluntad de siempre y las disculpas a los alumnos por conectarme tarde. Espero ya el martes poder arrancar la clase desde el vamos, ¿verdad? Estoy nomás un poco ocupado esta semana. Como siempre, estoy a disposición de la cátedra. Yo creo que de repente ya puedo sonar demasiado acaparadora, pero demasiado me gusta la propiedad intelectual y estoy en todas. Ahora me voy a la facultad para colaborar con turno noche segunda y después tengo con turno noche primera. Sí. Yo Muchas gracias, profe. Voy a ver si llego a la facultad también para lanzamiento de la noche. Te esperamos, profe, porque ahí vamos a estar con muchos numerosos alumnos. Sí, ya he visto. Voy a tratar de llegar. No sé nomás si puedo, pero voy a hacer lo imposible. Te esperamos, profe. Dale, gracias. Bueno, que tengan un excelente buen fin de semana. Igualmente. Igual para ustedes, profesores. Recording stopped. Hasta luego. Igual para usted, doctor. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, doctor.